El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Recibimos la bendición con la palabra de Dios. Siéntense, por favor. Gracias. 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 Estamos hoy celebrando la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Vamos a sumergirnos un poquito porque esta solemnidad y las enseñanzas de estos apóstoles para nosotros, que son innumerables, pero vamos a tomar unas de acuerdo a las lecturas que escuchamos hoy. Le escribe San Pablo a Timoteo: querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado. Fíjense cómo no dijo me van a matar. No dijo me van a matar, no dijo van a cometer una injusticia conmigo, no. A punto de ser sacrificado. Este personaje, San Pablo, es una ofrenda para Dios. Él ha querido ser una ofrenda para Dios. Y en el pueblo de Israel, las ofrendas que se ofrecían a Dios implicaban el sacrificio. Cuando una persona llevaba un animal para ser ofrecido a Dios, el animal era sacrificado. El sacrificio fue necesario después del pecado. Antes del pecado no había ninguna necesidad. Adán y Eva nunca hicieron un altar en el paraíso, nunca mataron un animal para ofrecer un sacrificio, no hacía falta nada de eso. Esto va a hacer falta después del pecado. Después del pecado va a hacer falta porque los sacrificios están representando a Jesús, al sacrificio de Jesús. Por eso tienen tanto valor los sacrificios para el pueblo de Israel. Ya una vez que viene Jesús, ya ningún sacrificio de esos es necesario, porque esos prefiguraban el sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, por eso es que Pablo, si Jesús se entregó en sacrificio por él, entonces ahora él quiere entregarse en sacrificio a Jesús. Por eso es que para él no es una desgracia. Para él no es una desgracia como nosotros hemos tomado todos los problemas que tenemos y los sufrimientos que tenemos que pasar, los hemos tomado como si fueran una desgracia para nosotros. Pero existen dos tipos de sacrificio: el sacrificio cruento y el sacrificio incruento. Sacrificio cruento es aquel que es con derramamiento de sangre, los mártires, los que dieron su vida. A los mártires no les quitaron la vida.
ellos la dieron por Cristo, por eso son mártires de Cristo. No se las quitaron, ellos dieron su vida por Cristo. Pero hay otro tipo de sacrificio que es el incruento, que es sin derramamiento de sangre. Son las cosas diarias que nosotros vamos soportando por amor a Cristo, pero no derramamos la sangre, pero es un sacrificio que se va aceptando. Entonces, San Pablo ha querido ser una ofrenda para Dios. Su vida, su manera de morir quiere que sea una ofrenda para Dios. Si nosotros pudiéramos entender todo esto, si pudiéramos entender que después del pecado original nuestra vida es para sacrificarla. ¿Por qué sacrificarla? Porque tenemos pasiones desordenadas, porque quedó desordenada toda nuestra vida y ahora tendemos al mal, ahora nos gusta el mal y ahora para dejar el mal nos duele, nos cuesta. Entonces implica un sacrificio llevar una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Es un sacrificio, por eso es un sacrificio sin derramamiento de sangre, pero un sacrificio al fin. La guerra contra el pecado, la guerra contra los vicios, es un sacrificio incruento, sin derramamiento de sangre, pero se hace por amor a Cristo. Por eso es un sacrificio que se le puede ofrecer a Jesús. Este sacrificio que nosotros tenemos que hacer de nuestra vida, este sacrificio es lo que nos conviene a nosotros. Esto nos conviene y no es porque nos guste sufrir. Claro que no nos gusta sufrir, ni hemos sido creados para sufrir, pero nos conviene, después del pecado, nos conviene este sacrificio. Tenemos que ser una ofrenda para Dios, pero una ofrenda pura, una ofrenda santa, una ofrenda digna de Dios. Esto vale la pena, pues lo hemos visto ya en cómo mueren los mártires y cómo mueren los que no son mártires. Los mártires, cuando mueren, repito, no les quitan la vida, la entregan. A muchos en el hospital les quitaron la vida. Ellos nunca le entregaron a Cristo. Nunca se le entregaron a Cristo. Se perdieron la vida, perdieron la batalla de la vida, pero no entregándola por Cristo. Entonces ya no se parecen. Cuando la persona muere unida a Cristo y por amor a Cristo y entregándosela a Cristo, todo cambia. Por ejemplo, cuando se viene la primer persecución en la iglesia, el emperador, cuando le echan la culpa a los cristianos, a los seguidores de Cristo, les echan la culpa de haber quemado Roma. Entonces agarran a todos los que se habían convertido, los amarran en postes, los clavan los postes de los dos lados del camino por donde se llegaba a Roma, y por la noche, para que se notara más fuerte, con la noche hay más silencio, se oía más, los quemaron vivos a todos. Fueron muchos, fueron cientos de personas ahí amarradas en postes y quemados. ¿Y qué sucedió? Que todos empezaron a gritar, ni uno gritó. Todos murieron cantando alabanzas a Dios, entonando himnos al Señor. Y en lugar de oler a carne quemada, empezó a oler a incienso. En la forma de morir, vean la forma de morir. Pues por eso uno puede desear esto, porque es diferente morir así que morir desesperados en una agonía terrible y aferrándose a una vida que Dios ya no te quiere dar y muertos de miedo. ¿Qué irá a suceder? ¿Existe Dios o no existe? ¿Existirá el infierno? ¿No existe? ¿Qué pasa? Morir así debe ser terrible. Pues es mejor morir con fe. Es mejor morir con fe. Y San Pablo nos sigue instruyendo muchas cosas muy interesantes. Hoy dice San Pablo: he combatido bien mi combate. Así de que San Pablo nos enseña que vivir bien te lleva a morir bien. Vivir bien te lleva a morir bien. Yo les platicaba de aquella señora, ¿verdad?, que conocí en una parroquia, una mujer que fue siempre de la tercera orden carmelita. Ella siempre muy devota de la Virgen, una mujer tenía muchos hijos, pero muy devota de la Virgen, muy justa, una vida muy santa que llevó esa mujer. Cuando se va a morir, le avisa el cielo que se va a morir. Ella sabía el día y la hora en que se iba a morir.
Nosotros, si nos dicen qué día y a qué hora, nos morimos antes de miedo. Ella tiene una vida de mucha santidad, y entonces junta a todos sus hijos y les empieza a decir: miren, hijos, trátense bien, tú por favor ayuda a este hermano tuyo. Usted a todos pues los conocía a sus hijos, y todos: no, mamá, no le va a pasar nada. No, yo sé que ya me voy con el Señor, pero les quiero decir, ya cada uno les dijo sus cosas, y exactamente a la hora que ella dijo que iba a morir, él de repente abre los ojos y dice en voz alta, se levanta y dice, como ella era devota de la Virgen del Carmen, ya ven que la Virgen del Carmen trae siempre a Jesús, levanta las manos y dice: Madre Santísima, préstame a tu hijo, y queda muerta. Ay, pues así a cualquiera se le antoja morirse, ¿no? Viendo a la Virgen, trayendo a Jesús, pero eso hay que ganárselo. Eso depende de cómo vivas, es así como mueres. Depende de cómo vivas, va a ser así como mueras. Entonces nos enseña San Pablo a vivir bien para morir bien, saber vivir para saber morir. Es un momento entonces que se nos está invitando a dejar de privilegiar tanto el cuerpo, porque nos hemos convertido en esclavos de las necesidades de nuestro cuerpo. Si nosotros le damos al cuerpo todo lo que pide, dale alegría a tu cuerpo, Macarena. Si tú le vas dando a tu cuerpo todo lo que quiere, todo lo que pide, te vas a hacer un esclavo de tu cuerpo. Y el espíritu, cuando quiera volar al cielo, el cuerpo lo va a jalar y lo va a arrastrar con él. No es lo único que tiene necesidades nuestro cuerpo, nuestro espíritu también tiene necesidades, y tenemos que solventar esas necesidades de nuestro espíritu, pero para eso tenemos que controlar el cuerpo, si no el cuerpo no nos va a dejar seguir los impulsos del espíritu. Y ese controlar el cuerpo no se trata de lastimarnos, no se trata de yo hacerme sufrir, de que tú te hagas sufrir. No, ya tenemos mucha gente que se encarga de eso. ¿Para qué aumentarle todavía a nosotros? Ya hay gente que se va a encargar de hacernos la vida imposible, y que Dios lo va a permitir, y ahorita vamos a entender por qué Dios lo va a permitir. Entonces no se trata de lastimar el cuerpo, se trata de disciplinarlo, que el cuerpo no te pueda llevar solo a donde Él quiera y solo lo que Él quiera. Nosotros tenemos que tener dominio sobre nuestro cuerpo para que el cuerpo siga los impulsos del espíritu, no nada más el espíritu se vea obligado o jalado por el cuerpo a las cosas materiales. Entonces hay que disciplinar nuestro cuerpo, hay que capacitarlo para que siga el espíritu, disciplinarlo. Por eso los ayunos, por eso la mortificación de los sentidos, por eso dejar tantas cosas que nos cuestan trabajo, no porque nos guste sufrir. No nos gusta sufrir, pero tenemos que controlar el cuerpo si queremos salvarnos. El cuerpo no nos va a pedir nada que sea del cielo. El cuerpo es tierra, va a pedirnos cosas del mundo. El espíritu es espíritu, ese no es tierra, nos va a pedir cosas del cielo. Pero ¿quién va a ser más fuerte, tu cuerpo o tu espíritu? Si tu cuerpo es más fuerte, si se enterca y tú le tienes que dar a tu cuerpo lo que te pide, pues entonces te va a arrastrar al mundo, te va a llenar de las cosas del mundo y vas a perder las cosas del reino de los cielos, perderías todo eso. Por eso el cuerpo no hay que consentirlo tanto, sí hay que servirlo, sí hay que darle las necesidades básicas, pero no dejarlo que tome el control de nuestra vida, no tener que hacer lo que me avergüenza, lo que me duele o lo que ya no quiero, porque entonces soy esclavo de mi cuerpo, sería esclavo yo y tengo que recuperar mi libertad. No sentarme a llorar porque soy esclavo, tengo que recuperar mi libertad. Dice San Pablo también, he mantenido la fe. He mantenido la fe y por eso ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Qué hermoso debe ser morir con la conciencia tranquila. Y no morir diciéndole, háblenle a fulanito que le robé, háblenle a sutanita porque le hice la vida imposible para pedirle perdón. Háblenles a todos. Qué precioso debe ser poderte morir con la conciencia tranquila, como Santa Teresita. Cuando Santa Teresita se está muriendo, están las monjitas que eran amigas de ella, estaban alrededor y llorando porque se iba a morir Santa Teresita, y abre los ojos y dice,
¿Por qué lloran? Si yo no me estoy muriendo, estoy entrando en la verdadera vida. Qué manera tan diferente de morir. Qué manera tan diferente de morir a los que no tienen fe y a los que vivieron según las necesidades y apetencias del cuerpo. Por eso no tenemos que darle tanta prioridad a las necesidades del cuerpo. Sí lo que necesita, pero no mimar demasiado el cuerpo. Dice San Pablo, dice, Él me libró de la boca del león. Esto lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos de San Pedro. Por eso ahorita no me detengo mucho ahí. El Señor también puede librarnos a nosotros de que nuestros enemigos nos despedacen. El Señor puede hacerlo. Dice San Pablo, el Señor seguirá librándome de todo mal. ¿Por qué dice eso? Si sabe que en unos días lo van a sacrificar. Sabe que en unos días lo van a matar. ¿Por qué dice el Señor seguirá librándome de todo mal? ¿Será que San Pablo pensaba que Dios lo iba a librar de esa muerte? No. San Pablo dice, ya es inminente. Esto ya va a suceder, ya no se puede cambiar, ya voy a entregar mi vida. Entonces no puede estar esperando que Dios lo salve. No puede estar esperando eso. ¿Qué significa entonces esto que dice San Pablo? ¿Por qué dice esto? Porque para Pablo, que lo sacrificaran, que lo martirizaran, que le dieran muerte, para él significaba esto un privilegio. No significaba una desgracia, como para nosotros, que parece una desgracia todo esto, pero para Pablo no. Él quería ser sacrificado para ser de Cristo, para unir su sacrificio al sacrificio de Cristo. Para eso dominó su carne, para eso dominó su cuerpo, para ser de Cristo. Y fue de Cristo. Y entonces, ¿qué dice él? Ya me voy a ir a recibir la corona que me pertenece. Cuando muere una persona que no tiene tanta fe, nosotros no sabemos dónde queda. La familia no sabe dónde queda, se habrá salvado, se habrá muerto, estará en el purgatorio, cómo serán las cosas, no se sabe. Pero cuando se muere un santo, todos sabemos dónde está. Cuando se muere una persona santa, todos sabemos dónde está. Entonces, para Pablo, que lo sacrificaran era un privilegio y no una desgracia. Para nosotros los sufrimientos todavía son una desgracia. Todavía nuestra vida no es ofrenda para Dios. Todavía no es ofrenda. No queremos todavía sufrir. No queremos todavía sufrir. Pero para Pablo, la desgracia no era que lo mataran. La desgracia sería que en ese momento que lo estuvieran matando, perdiera la fe y renegara, se enojara con Dios o tuviera miedo de que no existiera el cielo ni nada y su vida hubiera sido un desperdicio. Eso es lo único que dice San Pablo. El Señor me librará, seguirá librándome. Si yo he sido fiel con Dios, Dios lo será conmigo. Entonces San Pablo no tenía lo que temía, no era que lo mataran, sino que su fe fallara en ese momento. Nosotros ni siquiera estamos delante de un acontecimiento tan fuerte y nosotros ya estamos temblando de miedo y quejándonos de tantas cosas porque no hemos entendido que necesitamos ser un sacrificio vivo, necesitamos ser un sacrificio, nuestra vida tiene que ser un sacrificio para que podamos unirnos al sacrificio de Jesús en la cruz y poder ser ofrecidos a Dios Padre. Necesitamos una vida de sacrificio. Yo tuve la gracia de visitar estos lugares, conocer estos lugares donde fueron martirizados, martirizados San Pedro y San Pablo. Murieron el mismo día en la misma ciudad, Roma, pero no murieron de la misma manera ni en el mismo lugar. Los dos murieron separados, pero la iglesia los va a unir en una sola fiesta, en una sola solemnidad. En una sola solemnidad, Pedro y Pablo. ¿Cómo va a morir Pedro? Pedro lo van a crucificar, pero él no quiso morir crucificado como Jesús. Dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Por favor, pongan la cruz de cabeza. La voltearon y la clavaron de cabeza y Pedro muere crucificado y de cabeza.
En cambio, San Pablo es diferente, porque San Pablo tenía dos nacionalidades, la nacionalidad judía y la nacionalidad romana. Él se había hecho ciudadano romano, y los que eran ciudadanos romanos no se les podía crucificar y no se les podía flagelar. Entonces a los ciudadanos romanos que merecieran la muerte, les cortaban la cabeza con una espada. Y es lo que le van a hacer a San Pablo. Yo conocí el lugar donde estuvo él encadenado, donde lo estuvieron en una cárcel y donde lo sacaron de la cárcel para cortarle la cabeza. Le cortan la cabeza a San Pablo, y donde cae la cabeza brota agua, un pequeño arroyo que hasta la fecha todavía sigue dando agua. Muchos ya se secaron. ¿Cuántos pozos no se han secado? Porque con los temblores y cosas la tierra se mueve, y a veces el agua agarra otro rumbo, se va para otro lado, sale por otro lado el agua. Pero en el caso de San Pablo, salió el agua, y todavía hasta la fecha sigue saliendo el agua, sigue corriendo el agua en donde murió San Pablo, porque a él, repito, le cortaron la cabeza. Así es como él entregó también su vida a Dios, mártir de Jesucristo. Así el Señor va a permitirles a los dos. Fíjense cómo ellos consideraban un honor, consideraban una elección divina, al que cuando Dios elige a alguien para ser mártir, le da la gracia. En ese momento le da la gracia para ser mártir, y por eso ellos pueden enfrentar la vida. ¿Qué es lo que dice San Pablo? Me seguirá protegiendo. ¿Qué va a proteger? Su fe, para que pueda salvarse, para que no falle en el último momento de su vida. En la primera lectura, ahora vamos a pasar a San Pedro, porque también nos trae unas enseñanzas muy importantes para nuestra vida. En la primera lectura se nos recuerda cuando Pedro es metido a la cárcel. No hizo nada malo, no tiene ningún pecado, violencia, nada. Sin embargo, Herodes lo manda a apresar y lo mete a la cárcel, lo manda hasta el último calabozo, le pone 4 soldados que se estén turnando 4 veces, 4 soldados, para que nunca estén cansados ni dormitando. Y en el último de estos lugares, calabozos, y con cadenas en las manos y cadenas en los pies. Y Pedro está cansado, y es un hombre viejo para entonces Pedro, y está cansado, se queda dormido ahí en el calabozo, se queda dormido. Llega un ángel del Señor, ilumina el calabozo y le toca las costillas a Pedro. Levántate Pedro. Pedro estaba bien dormido, y entonces, yo no sé cómo le hizo para dormirse, ¿verdad? Pues es porque tiene la conciencia tranquila. Nosotros ni en nuestra cama nos podemos dormir ya. Pedro hasta en la cárcel, en el calabozo, se quedó bien dormido. Pues entonces el ángel lo despierta y le pide que se levante. No se podía levantar, tenía cadenas, pero Pedro piensa que es una visión, y Pedro obedece, ve al ángel y lo obedece, pero él piensa que es una visión que está teniendo. No se podía levantar, pero no dijo, no puedo levantarme porque tengo cadenas. No. Cuando le dijeron levántate, aunque humanamente era imposible, él hace la lucha de levantarse, y cuando él trata de levantarse, las cadenas se caen. Muchas cadenas de nosotros no se van a caer hasta que intentemos levantarnos. No se van a caer muchas cadenas, porque Dios respeta la libertad humana. Por eso, si hemos acostumbrado al cuerpo a darle ciertas cosas, pues nos las va a exigir, y ahora vamos a tener cadenas. Pero si el Señor nos está llamando ya a levantarnos, a muchos se les van a caer las cadenas inmediatamente, a otros van a tardar un poquito más. Repito, Pedro pensaba que era una visión, y entonces se levanta, pudo levantarse, y las cadenas se caen, y el ángel le dice que se ciña la túnica, se ponga las sandalias y se ponga el manto. Esto es un hermoso detalle del amor de Dios, que nos da mucha luz sobre cómo actúa Dios en nuestras vidas. Mucha luz. ¿Qué es lo que pasó aquí? Era de noche, y afuera de la cárcel hacía mucho frío. Y nuestro buen Dios
Ya Pedro estaba sufriendo, pero estaba sufriendo lo que Dios estaba permitiendo que sufriera, pero no iba a sufrir más de lo que Dios permitiera. Ya no quiso que sufriera más, que se ponga el manto para que no tenga frío. Qué delicadeza del amor de Dios. Estamos hablando de un hombre grande. Sin embargo, que se ponga el ángel, ponte las sandalias para que no vayas descalzo en el frío, ponte el manto para que no te dé frío en el cuerpo. Qué delicadeza del amor de Dios. Eso lo hacen las mamás con los niños, pero con los hombres, con un hombre grande, pues esto ya casi no se hace. Es la delicadeza de Dios. Entonces, si tú y yo, si el Señor permite el sufrimiento en nosotros, es porque hemos pecado. Si tú y yo no hubiéramos pecado, Dios podría no permitir ni un sufrimiento, ni uno solo. Pero si tú y yo debemos, entonces tenemos que pagar. Tenemos que pagar. El pagar es lo que nos va a permitir estar juntos en el cielo, pagar la falta que hemos cometido. Entonces, ¿qué? Cuando me confieso, ¿Jesús no paga mis pecados? Sí paga. Paga lo que tú no puedes pagar, pero lo que tú puedes pagar tienes que pagarlo. ¿Por qué? Porque es justo que si tú hiciste sufrir a alguien, sufras. El sufrimiento es la forma como pagamos. El niño que va y le dice a su mamá llorando: mamá, mi hermano me dio 2 patadas, y la mamá ya le había dicho varias veces a ese hermano suyo, a ese hijo suyo, que no le estuviera dando patadas a su hermano menor, pero no quiere hacer caso. Ya se lo dijo, se lo advirtió. Entonces el niño viene y lo acusa con la mamá, y la mamá agarra una chancla y le pone una chancliza. Y entonces el hermano ve que le dolió más de lo que a él le dolió. Ya se pagó, ya lo abraza a su hermano. Vámonos a jugar. ¿Por qué? Porque ya está pagado. Porque ya está pagado. Entonces, si yo les hago mal o algún mal a ustedes, para que ustedes puedan estar junto conmigo en el cielo, les tengo que pagar. Entonces nuestro buen Dios nos permite pagar en la tierra para no tener que pagar en el purgatorio. El sufrimiento en el purgatorio tiene menos valor. Lo que aquí puedes pagar en semanas, allá lo pagas en años. Allá lo pagas en años, y es un sufrimiento muchísimo mayor lo que se tiene que pagar allá. Por eso es una gracia que Dios nos da, que podamos nosotros pagar nuestros pecados aquí en la tierra. Entonces necesitamos pagar. ¿Y por qué se tiene que sufrir tanto? Imagínense, una mujer se casa con un hombre violento, la golpea, la humilla, le hace la vida imposible, la hizo sufrir mucho, pero no solo a ella, también a los papás de ella, también a los hermanos de ella, también a los hijos de ella. Entonces, él va a tener que pagar el sufrimiento que le hizo pasar a su esposa, a su suegro, a su suegra, a los demás, ¿verdad? A sus cuñados, cuñadas. Va a tener que pagar el sufrimiento que les hizo pasar a todos. Por eso no nomás va a sufrir lo que le hizo a ella, va a tener que sufrir más de lo que le hizo a ella. Mucho más de lo que le hizo a ella. Por eso el Señor permite que paguemos aquí, pero nosotros no queremos pagar. Y las mamás gritan al Señor: Señor, que mi hijo no sufra. ¿No debe? ¿Estás segura que tu hijo no debe? ¿Prefieres que se vaya al purgatorio, que es un sufrimiento muchísimo mayor que el de la tierra y muchísimo más tiempo? ¿En serio eso es lo que quieren las mamás? ¿Que su hijito no sufra? ¿No debe nada tu hijito? Si no debe nada, tienes toda la razón. Pero si debe, ¿qué estás pidiendo? ¿Qué estás pidiendo? Por eso las mamás tienen que animar a sus hijos a luchar, acompañarlos, pero no se los quiten a Dios de las manos, porque si tratan de quitarle a sus hijos de las manos, como muchos se las quitaron a sus esposos de las manos y no los corrigieron nunca, y después se les echaron a perder. Si se lo quitas a Dios, se te puede perder. Deja que Dios corrija. Deja que Dios corrija. Acompáñale. Anímalo. Es como si la mamá a su hijo lo llevan a la cárcel, y ella va a la cárcel y le lleva comida y le lleva cosas y fotografías para que su hijo esté más o menos bien, esté tranquilo, no se desespere tanto, pero no le puede quitar la cárcel. Tiene que pagar lo que hizo. Así también es en las cosas de Dios. Si nosotros debemos, no tenemos que sufrir.
Tenemos que sufrir, ¿sí? Imagínense, los esposos, ¿cuántas veces se han insultado? ¿Y cuántas veces se han pedido perdón? Se han insultado mucho y casi nunca se piden perdón. ¿No pides perdón? Pagas todo. Si tú le pides perdón y la persona te perdona, esa falta disminuye el grado de perdón que recibiste. El perdón fue total, puede ser que llegue a desaparecer la falta. Puede ser, eso solamente lo dirá la justicia divina, pero disminuye mucho. ¿No pediste perdón? Pues entonces pagas todo. Vas a tener que pagar todo lo que hiciste, y por eso muchas personas van por cientos de años al purgatorio. Se dice que los que menos tiempo van al purgatorio van por 400 años. Y no tengan la cara de ustedes, o sea que hay que tener cuidado. Entonces el Señor permite el sufrimiento, sí. Cuando nuestro buen Dios voltea su rostro, el enemigo de Dios entra en nuestra vida y hace un desastre, nos hace sufrir de una manera impresionante. Dios lo puede permitir por dos razones. Primera, porque la persona lo rechaza a Él. ¿Me rechazas? Te respeto. Se voltea porque la persona lo rechaza, o es una persona que está cerca de él y el Señor se voltea para purificarlo. Son dos formas diferentes, son dos efectos diferentes de lo mismo. Dios no te va a hacer sufrir, basta con que se voltee para que el enemigo te pueda despedazar, pueda hacer trizas toda tu vida. Pero si ya es para que te purifiques, pues bendita purificación. Mientras más te purifiques, más rápido vas a entrar al cielo. Mientras más te purifiques, más rápido vas a poder entrar al reino de los cielos. Por eso es tan importante entender estas cosas, y que las mamás, en lugar de estar pidiendo que sus hijos no sufran, pedir la gracia de la fortaleza para que aguanten vara a sus hijos, para que se puedan purificar, para que puedan pagar lo que deban aquí en la tierra, y de la tierra puedan volar directamente hacia el cielo. Luego dice la palabra de Dios que el ángel le dijo: sígueme. Entonces se abrió la puerta, allí estaban los soldados, y se abrió la puerta y los soldados no vieron, no sintieron nada. Se van caminando y Pedro pensaba que era una visión. Llegan a la puerta de la calle, puerta de hierro, y se abre sin poner llaves ni nada. Se abre y salen a la calle, y hasta que se alejan de la cárcel, el ángel desaparece. Y es cuando el San Pedro se da cuenta de que no había sido una visión, sino de que Dios había enviado a su ángel para librarlo de la muerte, porque no era momento para él de morir. Por eso lo libró el Señor de la muerte. Entonces, fíjense cómo Dios puede hacer que seamos invisibles a nuestros enemigos, que no te puedan ver. Por lo tanto, no te pueden dañar si no te pueden ver. El Señor puede hacerlo, puede hacer que tus enemigos no te encuentren. Acuérdense cuando Lot, llegan aquellos 3 ángeles con Lot, y llegan los de Sodoma y Gomorra para decirle: hey, saca a esos que llegaron para que nos divirtamos con ellos. Y Lot pues les dice que no, y entonces estos empiezan a querer meterse a la casa a la fuerza, y Dios los ciega. No pudieron encontrar por dónde meterse, no pudieron encontrar la puerta. Si Dios no quiere, no te pasa nada. Aunque estén rabiosos tus enemigos, si Dios no quiere, no te encuentran, no te pueden ver. Pero si ocupas purificar pecados que no has pedido perdón y no has reparado, tiene que permitirlo para que no te pierdas. Tiene que permitirte pagar para que puedas entrar al cielo. Tiene que, no es que quiera Él, tiene que hacerlo. Pero si Dios quiere, puede hacer que tus enemigos te ayuden, que tus enemigos sean los que te impulsen, sin darse cuenta o dándose cuenta. Hay un ejemplo que yo he puesto otras veces de el tiempo de la cristiada aquí en México. Ya ven que los sacerdotes tenían prohibido celebrar, y si uno celebraba la Santa Misa, lo fusilaban. Si se daban cuenta, lo agarraban y lo fusilaban al sacerdote. Y un sacerdote le dijo a Jesús: Señor, yo voy a seguir celebrando escondidas, pero si me llegan a agarrar, solo una cosa te pido:
comulgar antes de morirme. Es lo único que te pido. Y entonces alguien lo traiciona, alguien lo delata y llegan los soldados, lo agarran celebrando misa, lo amarran de las manos, se lo llevan jalando con un caballo, a veces corriendo, a veces arrastrándose, pero se lo llevaron. Cuando llega al lugar donde lo van a fusilar, ya no aguantó más el sacerdote, cae al suelo. Él traía un relicario con una hostia consagrada aquí en el pecho. Por dentro de la camisa traía una hostia consagrada, pero traía las manos amarradas, venía demasiado golpeado. Cuando cae ya no podía ni moverse, quedó ahí tirado. Entonces cuando él se cae, el relicario brinca, se le sale del cuello, se pega en una piedra, se abre el relicario y queda la hostia consagrada ahí. Entonces pasa un soldado y ve eso y agarra la hostia consagrada y le dice: trágate a tu Dios. Y le dio la comunión. Y le cumplió el Señor lo que él le pidió. Su enemigo le dio la comunión. Dios puede hacer eso. Dios puede sacarnos, Dios puede salvarnos, Dios puede liberarnos, Dios puede evitarte todo lo que estás sufriendo. Pero ¿cuándo pagas? ¿Cuándo vas a pagar? Esto que estamos sufriendo lo necesitamos. No nos queda de otra. Esto que estamos sufriendo lo necesitamos. Nadie va a sufrir más de 100 años aquí en este mundo. Nadie, aunque parece que ya llevan más, pero no, nadie va a sufrir más de 100 años en este mundo. Pero si necesitamos, Dios puede voltear la cara para purificarte, pero no va a pasar de donde Dios le permita, no va a pasar, solo lo que necesites, como con Job. Satanás llega y lo acusa a Job: sí, pero tú le has dado muchas cosas, por eso te quiere mucho, pero deja quitármele todo. Solo lo material, a él no lo toques. Le pone Dios los límites y no pudo pasar, solamente pudo quitarle cosas, que se las robaran, que se las quemaran, pero no le pudo hacer nada a él personalmente. Luego llega otra vez rabioso Satanás: pues sí, pero déjame quitarle lo que más ama para que veas que entonces sí te maldice. Pero a él no lo toques. Entonces sí, pudo matar a los hijos, pero a Lot no lo pudo tocar. Dios pone los límites. Pero ¿por qué con él si con él no había pecado? ¿Por qué lo permitió? Para darle méritos, para recompensarlo, para pagarle, para llevarlo más cerca de él en el cielo. Por eso Dios permite, por eso los santos sufren. Algunos porque tienen que pagar sus pecados y otros porque los está llevando muy cerca de él. Todos vamos a tener que sufrir, mis hijos. Todos los que hemos cometido pecado, todos los que hemos cometido pecado, tenemos que pagar nuestros pecados. No es venganza divina, pero los que debemos tenemos que pagar. Tenemos que pagar. He puesto mucho este ejemplo, permítame retomarlo. Cuando David comete la infidelidad y se mete con aquella mujer casada, tiene un hijo con ella y mata al papá al esposo de ella para quedarse con ella, ¿verdad? Para cubrir su pecado y quedarse con ella, y se quedó con ella. Pero llega el profeta, ese hijo que tuvo era el que más quería a David. Era el que más quería, y llega el profeta y le dice: quitaste una vida, vas a tener que pagarlo con una vida. Se va a morir tu hijo. David llora, pide perdón, se arrastra, se queda dormido en el suelo, ayuna, no quiere comer. Como a David lo quiso mucho el pueblo de Israel, todos tenían miedo de que se muriera de tanto dolor que expresaba. Y el niño, el profeta le dijo: se va a enfermar y en tantos días se va a morir. Y se enfermó. Y no había médico que pudiera ayudarle al hijo del rey David. No había médico, y peor, y David en el suelo, sin comer, sin bañarse, sin nada, en el suelo. Y el niño mal, hasta que llegó el día que el Señor había dicho que iba a morir. Y se presenta un soldado todo amarillo, no quería decirle que se le había muerto porque no quería que le pasara algo a David. David lo ve y dice: murió el niño, ¿verdad? Sí. Se levanta, se baña, se peina, se sienta en la mesa y se pone a comer. ¿Por qué?
David dijo, yo debo, yo pago. Por eso era el amigo de Dios. Pero nosotros no queremos pagar, queremos bendiciones ya. Ni purgatorio, ni sufrimiento aquí. Y los que les hicimos mal, pues que se frieguen. Ya ni modo, ya, así son las cosas. Ya, pero yo lleno de bendiciones. No se puede. No se puede. No se puede. Vean qué importante es todo esto que nos enseñan estos apóstoles a nosotros. Qué importante es todo esto. El Señor nos puede librar de nuestros enemigos, sí. Pero a Pedro lo libró. A Pedro fue librado para que siguiera trabajando en las cosas de Dios. Nosotros queremos que Dios nos libere y nos bendiga para seguir pecando, no para servir a Dios. ¿No le piden ustedes vida a Dios para servirlo? ¿No le piden vida para eso? Le pedimos vida para seguir haciendo lo que a nosotros nos gusta. Por eso es importante trabajar en las cosas de Dios. Si tú descubres qué es lo que Dios quiere de ti y te esfuerzas por hacerlo, Dios te va a ir abriendo el camino, va a ir tumbando lo que tenga que tumbar, va a ir abriendo lo que tenga que abrir, va a ir haciendo lo que tenga que hacer, lo que sea, no importa. Dios tiene poder para hacer todas las cosas, pero para permitirte que hagas lo que te va a recompensar, no por Él, quiere que lo hagas por ti, para poder recompensarte a ti. Por eso es tan importante esto y aguantar. Tenemos que aprender a aguantar, ¿vara? En el Padre Nuestro Jesús nos enseñó a pedir, no nos dejes caer en la tentación. Esas tentaciones, la última tentación va a ser una tentación contra tu fe el día que te estés muriendo. Va a ser la última tentación. Pablo lo sabía, por eso dice, el Señor me seguirá protegiendo. Porque Pablo sabía, es el último esfuerzo de Satanás, que pierdas la fe antes de morir. Por eso cuando rezamos el rosario, el Ave María, que decimos a la Virgen, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Es muy importante ese momento. El momento de morir es muy importante para nosotros. No perder la fe. No perder la fe. Bueno, ¿qué nos vamos a llevar para trabajar esta semana? Si tú y tus hijos se murieran el día de hoy, que algunos sí tienen cara que ya, si tú y tus hijos se murieran el día de hoy, la vida de ustedes sería una ofrenda para Dios o un insulto para su amor. ¿Qué sería? Tu vida y la de tus hijos, ¿serían una ofrenda para Dios o un insulto para su amor? No digo qué es lo que fue tu vida, no, lo que es ahorita. Lo que es ahorita, ¿sería una ofrenda para Dios o sería un insulto para su amor? ¿Tú qué pides para tus hijos que amas, para tu esposo que amas, para tu esposa? ¿Que no sufra o que sepa sufrir para que sepa pagar? ¿Qué es lo que le pides? Si tú estás dispuesto a pagar lo que debes, igual que a David, se te puede considerar un amigo de Dios. Un amigo de Dios. Y esa amistad que David llevó con Dios fue porque estuvo dispuesto a pagar lo que tenía que pagar. Y así sí pueden ser amigos con Dios. Porque estuvo dispuesto, yo debo, yo pago. No gritó, no se desesperó, no blasfemó David, nada. Yo debo, esto tenía que pasar, yo debía una vida y Dios me quitó una vida, la que más amaba, porque con esa mujer va a ser la mujer que más va a amar. Betsabé, no, ¿sí, no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, para no confundir el nombre. Entonces, llévense estas preguntas para meditar en estos días. ¿Cómo está tu cuerpo y tu espíritu? ¿Tu cuerpo domina tu espíritu o tu cuerpo sigue a tu espíritu? Si tu cuerpo sigue a tu espíritu, vas camino de salvación. Pero si el espíritu es arrastrado por el cuerpo, necesitas mucha purificación. Mucha purificación. Porque lo que hace que el cuerpo tome control sobre nosotros es una vida de desorden,
una vida desordenada y el cuerpo va tomando control sobre nosotros y es un tirano que nos obliga a las cosas que no queremos hacer. Por eso es esclavitud. Esclavo es el que está obligado a hacer lo que no quiere hacer. El que es libre, si no quiere hacer, no lo hace. Pero el que es esclavo no tiene opción, tiene que hacerlo. Tú eres esclavo de tu cuerpo, de las necesidades de tu cuerpo, o no. Es algo que tenemos que pensar. Llevémonos estas cosas para meditar en nuestro corazón en esta semana, porque esto nos va a ayudar a saber en dónde estamos parados delante de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos va a ayudar a no sentirnos, a no estar resentidos con Dios. No estar resentidos con Dios porque las cosas no son como nosotros quisiéramos que sean. Es que conviene que sean como Dios las permite para tu bien. No las permite Dios, el sufrimiento no lo permite porque está enojado contigo, porque entonces no soportarías su ira, no la soportarías. Él lo permite para tu bien, o para que abras los ojos, o para que ya estés pagando lo que debes. Pero para que el sufrimiento tenga valor, necesita ser aceptado. Si tú eres de los que gritan todavía, ¿qué hice yo para merecer esto? Están más perdidos que los hijos de la Llorona. Todavía no entienden nada. El sufrimiento apenas es para abrirles los ojos, todavía no es para purificar. Una vez que la persona abre los ojos a la realidad, entonces acepta lo que necesita en ese momento. Por eso es que a veces tenemos tantos problemas con la voluntad de Dios. Pues le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo. Vamos ahora a proclamar juntos nuestra fe. Creo en